En la sección anterior leíamos el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, cuando David le habla a Salomón diciendo: Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 4, nosotros encontramos que Salomón tuvo falta de integridad en el liderazgo al cual él había sido llamado por el Señor. Dice así el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 4: Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y eso que el padre le había anticipado eso. En el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: En aquellos días, hablando de Ezequías en este caso, cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y oró Ezequías con gran lloro. Y el Señor respondió a la petición o a la apelación de Ezequías. Pero qué confianza de este hombre de decir: Señor, yo me he conducido con integridad de corazón. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Aunque todos los demás elementos que se desarrollan en la carta son muy importantes, pero esta primera palabra encapsula todas las demás. En otras versiones el texto también dice, en la palabra de Dios para todos dice: el que quiera ser dirigente aspira a una buena obra, pero es necesario que el dirigente lleve una vida que nadie tenga por qué criticar y que muestra las siguientes cualidades y da el desarrollo de las siguientes cualidades. En la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, dice: si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleva una vida intachable. Ahora bien, en el resto de párrafo, a partir del verso 2 al verso 7, trata de los asuntos meramente de carácter moral, la conducta que debe tener un líder y la falta de cualidades que debe tener una persona para poder dirigir una congregación. Ahora bien, queda claro entonces que en la vida de la iglesia, una persona líder no debe considerarse solamente por sus buenas aptitudes, sino también por aquellas cosas que el Señor demanda de él. Debe ser una conducta pura, con hábitos disciplinarios, una vida equilibrada, una vida sensata, una vida libre de escándalos morales o sociales que pueda tener. En la época de Pablo, convertirse en un líder era prácticamente convertirse en un ser inflexible, lleno de requisitos legales. Hoy en día quizás la cuestión ha cambiado, pero Dios establece siempre ciertos parámetros por el cual nos llama a nosotros a evaluar nuestro liderazgo con base a la Biblia. Y el propósito que Pablo tuvo al escribir a Timoteo era edificar y multiplicar a la iglesia. El término que usa el apóstol Pablo, irreprensible, es de la palabra anipeleptos. Esto se compone de una partícula negativa, la palabra ana, que quiere decir algo que no es. En ese sentido, la palabra completa, irreprensible, diría que es una persona no arrestada, es decir, una persona que no es culpable, una persona inocente, una persona que no ha sido culpable legalmente, una persona que tiene una moralidad superior a otras personas que lo están acusando. También la palabra significa irreprensible, es una persona de buena reputación, una persona sin mancha, una persona aprobada y una persona digna delante del Señor. En otras palabras, cuando las personas describen el carácter del líder, no lo deben identificar con una característica negativa. En la carta a Timoteo nosotros podemos leer las diferentes características que el apóstol le exige, y por lo tanto es una persona de buen testimonio en la congregación y los de afuera también. No solamente sirve de buen testimonio o guarda su testimonio dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y describe la palabra integridad o irreprensible, describe una persona que está libre de cualquier acusación o cualquier escándalo público. Es decir, el líder que quiera servir al cuerpo de Cristo no debe envolverse en escándalos de farándulas o de fuera. Cuando nosotros pensamos en una persona líder, debemos pensar en una persona que prácticamente no se le puede detener o no se le puede dar cargos que lo acusen. Es decir, un líder no debe ser catalogado en la magnitud de un delincuente que ningún pecado manche su vida. Ahora, esto no quiere decir que sea una persona perfecta, pero sí que intente por lo menos remediar
aquellas cosas que están mal en su vida. Entonces, al igual que en la antigüedad, se espera que el líder sea íntegro, sea irreprensible. En otras palabras, más coloquiales diríamos, una persona que no tiene cola que le pisen, que no tengan nada malo que decir de él o ella. Entonces, la integridad es un buen desafío que nosotros debemos tomar para servir al Señor. En la siguiente sección vamos a hablar acerca de unos desafíos finales del tema en cuestión, acerca del liderazgo eclesiástico. Acompáñanos, por favor.